Cuando uno quiere identificar el sello de una entidad de educación superior como esta, ¿qué revisa? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué fuente va uno? Pueden lanzar ideas, no se preocupen si se equivocan. ¿Perdón? Los graduados como evidencia, muy bien. Los colaboradores, pero cuando uno se pregunta por el sello, porque esos son los portadores del sello, cuando uno trata de caracterizar cómo está ese sello planteado, cómo está ese sello definido, qué elementos lo componen, ¿dónde busca? Sí, en la obra hay un documento de política que llama el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Cuando uno quiere identificar a qué le apunta una entidad de educación superior, incluso media o básica, uno va y busca ese proyecto educativo institucional. Porque ese proyecto educativo institucional recoge lo que son los principios, recoge lo que es la visión, lo que es la misión, lo que son las apuestas institucionales. Estamos en un momento particularmente interesante, siento yo, comparado con años anteriores, por el retorno que desde el Ministerio de Educación Nacional se ha venido haciendo al respeto de los elementos fundantes institucionales de cada entidad de educación superior. Venimos de unos años en los cuales más bien la tendencia fue a la homogenización. Se esperaba que todos tuvieran doctorados, profesores con doctorado, que todos tuvieran grupos de investigación, etcétera, etcétera. El decreto 1330 ha venido a establecer un corte en esa ruta. Y hay un elemento, hay varios, pero hay un elemento que es muy particular en el 1330 y es el respeto a lo que sea la misión declarada por cada entidad. Si usted se declara como una entidad de educación universitaria, si se declara como una entidad técnica o tecnológica o una universidad, eso le representa muchos elementos de cara a la revisión incluso de las condiciones de calidad. Uniminuto, y es un elemento que hemos visto a lo largo de todo este año, con la impronta que desde pastoral universitaria, desde nuestra coordinación pastoral, se ha venido fortaleciendo, recordando que no nos pase que por conocido, callado, y por callado, olvidado. Por conocido, callado, por callado, olvidado. Que a veces nos pasa. No, es que suponemos que todo el mundo lo sabe. Uniminuto es parte de un contexto institucional que nace desde la impronta del padre Rafael García Herreros y que se consolida para el año 58, 1958, en la corporación Minuto de Dios. No sé de ustedes, si hay alguno, quizás, pues yo sin duda, por eso voy a hacer la pregunta, si alguien más tuvo la oportunidad de ver lo que fueron las primeras emisiones de televisión en Colombia. Levanten la mano. Ay, padre Libardo, no sabe cuánto le agradezco. Y Juan Carlos. Yo recuerdo haber visto años 55, estando mi familia en Caicedonia Valle, la primera imagen de televisión. Era un niño, espero que me lo crean, y lo que vi no me hizo sentido inicialmente. Tuve que ver varias veces hasta que logré como reconstruir una imagen en el cerebro. Era la imagen de una rueda de una bicicleta de carreras. Era la época en que en Colombia las carreteras pues eran trochas tremendas, pero ya había en Colombia
la Vuelta Ciclística Colombiana. Y habían héroes. Estaba Pajarito Buitrago, estaba Carlitos Montoya, un bayuno que cada vez que iba bien algo le pasaba al estómago y llegaba mal. Esa fue la primera imagen que tuve de la televisión colombiana. Para esa época, años 55, ustedes conocen la historia del padre Rafael García Herreros, que ya había incursionado en la radio colombiana, le pide al presidente de la época, que era un general Rojas Pinilla. La televisión, y pues aquí tengo otros dos coetáneos, comenzaba tipo 5 de la tarde con la emisión de una serie de rectángulos y de grises, porque era el momento en que uno calibraba el televisor, no habían telecontroles. Y él fue a pedirle al general Rojas Pinilla que le favoreciera con 1 hora de televisión. La televisión comenzaba más o menos tipo 6 de la tarde y hacia las 9:30 de la noche estaba terminando. Tengo que pedir 1 hora en televisión para ese momento, pues era absolutamente extraño. Y es cuando el general pues le dice que no es posible y él, que tenía la experiencia ya en el programa, le pide el minuto de Dios. De ahí viene el nombre. La corporación le apunta a algo que el padre Rafael García Herreros tenía en el corazón, y es cómo desde la vivienda se construye la vida en hogar. Yo tengo también desde mis primeras imágenes de recuerdo de niñez el ver el programa El Minuto de Dios del padre Rafael García Herreros con familias muy numerosas. A veces terminaba el minuto y uno no alcanzaba a contar todos los guambitos que estaban ahí en el panel. Y impulsó el tema de la vivienda. De modo que el objeto de la corporación Minuto de Dios se centró y sigue muy centrado en el tema de construcción de vivienda y también mejoramiento de la vivienda. Hay más de 150,000 de esas soluciones que el Minuto de Dios ha entregado en el país. Y si uno estima, siendo cuidadosos, del orden de 5 o 6 personas que habiten estas instalaciones, es una cifra que se acerca al 1,000,000 de colombianos que de una u otra manera se han beneficiado de ese impulso. Para el mismo año 58 funda la Corporación Educativa Minuto de Dios, la CEMIT. Ya es claro para él que todos estos niños requieren educación y avanza en ese proceso. Un poco más tarde, año 74, ya de pronto más personas aquí presentes habían nacido. Les pido levantar la mano. Los que para el 74 hubieran nacido. No puede ser. ¿Los mismos 3? Ah, bueno. Santo Dios, gracias Lucedilma por venir al rescate. Y comienza la labor de la primera infancia, educación hoy llamada primaria, la básica media, y pues ya no eran las nomenclaturas de la época, era mucho más sencillo todo. Uno no comenzaba pues por el pre-kinder, después el kinder, el post-kinder, y si bien le fue otro kinder, uno arrancaba en el primero, y en el primero ya uno salía pues leyendo, escribiendo, pues no poemas necesariamente, pero y ya manejando las primeras operaciones. Para el año 88, Fundaces. Antes el Centro Carismático, año 74, con todo el desarrollo del Lumen TV, toda una apuesta por los medios de comunicación, las librerías y las emisoras. Fundaces año 88 para el trabajo en el campo, agricultura sostenible, el manejo de fertilizantes particulares, especiales. Mire, desde el año 88, toda esa visión, digamos, campesina de ruralidad colombiana. Para los 50 en Colombia, el 15% de la población vivía en las zonas urbanas.
Hoy, ¿qué población vive en zonas urbanas en Colombia? El 85. La proporción se cambió completamente. Pasamos de ser un país fundamentalmente rural, agrario, a ser un país centrado en las ciudades. Para el 90, Uniminuto, por lo menos la resolución, que es del 1 de agosto, e inicia actividades para el año 92. La Corporación Industrial Minuto de Dios, con el propósito de optimizar los procesos industriales en Colombia, también del 92. La cooperativa, el del 2001, y la Minuto de Dios Corporation, que es una fundraising, una entidad que busca, gestiona recursos internacionales, en el año 2003. Pues bien, VD ha venido en estos años en un esfuerzo sistemático de articularse con esas otras entidades. Desde luego con la Corporación Minuto de Dios, que es el papá, la mamá de toda la organización, Uniminuto, al ser una de sus 5 rectorías y 7 vicerrectorías regionales. Vamos a un esquema de 12 rectorías, eso está planteado en los nuevos estatutos que se han sometido al Ministerio de Educación Nacional y cuya aprobación aún no recibe el sistema. Hemos hecho un trabajo en articulación con la media, con la CEMIT, bachilleres, estudiantes de 10º, 11º grado, incluso desde el 9º grado, que comienzan a cursar técnicos profesionales, particular en microcrédito y en almacenamiento. Con la Fundación EUDES, que me salté, del año 90, que trabaja, ustedes saben, brindando atención psicológica, de salud, social, a personas con VIH, con SIDA. Con la Fundación EUDES hemos venido trabajando, ayudándoles a construir temas en comunicación social. Con la Corporación Industrial Minuto de Dios tenemos una alianza para la oferta de programas de educación continua. Tenemos del orden de 15 diplomados, tanto para oferta interna como externa, que desarrollamos con ellos. Y ha sido también una cooperación muy, muy hermosa. Y con la cooperativa, pues, ¿qué no decir? Yo los invito, porque es una cooperativa no solamente para crédito de los estudiantes, sino también para que uno como colaborador haga unos ahorros y pueda apalancarse en un momento dado. No les voy a hacer pasar penas, pero les invitaría a los que somos socios de la cooperativa que levantemos la mano. Muy bien, me alegra, felicitaciones. Todavía nos quedan algunos por ahí, piénsenlo. Es un instrumento de ahorro, es un instrumento que ayuda a potenciar búsquedas de todos. Entonces, ese es el contexto en el cual Uniminuto surge, el contexto en el cual Uniminuto se desarrolla. O sea, no somos una entidad aislada, somos una entidad que promueve los temas de la educación superior y lo hace de la mano con toda una serie de otras entidades que tienen objetos complementarios, desde una perspectiva en la cual la organización Minuto de Dios ha sido preclara. Y es, como suele decirlo el padre Diego, ustedes seguramente han escuchado esa ilustración, las 3 cadenas que la corporación busca con su accionar procurar romper. ¿Qué son cuáles? La cadena de la ignorancia a través de la educación inicial, primaria, media, de la educación superior, incluso a través de algunos de los ejercicios que hace la corporación industrial. La cadena de la pobreza, que se rompe a través del empleo. Por eso, varias de las entidades procuran potenciar la generación de empleo, la potenciación, como lo escuchamos, por ejemplo, en algunas de las entidades. Y la tercera cadena, que es la cadena del no sentido de vida. Y su llave para romperla, la espiritualidad. El sentido de vida que da la espiritualidad. Hay, entiendo,
una reja muy cerca de donde habitan algunos de los señores sacerdotes eudistas, con esa imagen, una cadena rota en 3 partes. Y han sido esas apuestas, son apuestas muy focalizadas. El minuto de Dios y toda la obra parten de una visión antropológica. ¿Qué significa eso, que parte de una visión antropológica? Antropólogos, hombre, logos, el tratado del hombre. O sea, es una visión donde lo primero, lo central, lo sustantivo es la persona humana. No es la generación de la riqueza per se, no es la búsqueda de una vida desde una perspectiva hedonista, para y con el único objeto, digamos, del placer. No, es una visión de un ser integral, de la persona humana, y con una serie de principios y valores, principios como los que proceden del humanismo cristiano. Nuestra vocación institucional hunde sus raíces desde su fundador, desde la comunidad eudista, en el humanismo cristiano, en el respeto y valorización de todo ser humano, de todo, como poseedor de una dignidad intrínseca, el hecho de ser persona. Eso no es el hecho de tener unas hectáreas de tierra, o de tener unas casas, o unos carros, e incluso hasta un conocimiento, por valioso e interesante que sea. Es la dignidad intrínseca de la persona humana. Eso es a lo que hace referencia una visión antropológica. Considera las actitudes éticas, el espíritu de servicio, la excelencia. Son elementos del espíritu de toda la corporación. Y miren esto, considera el mundo, la tierra, como el lugar dado por Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando uno lo ve desde una perspectiva cosmológica, alguna vez lo hablamos también en un vidar anterior, pues es de volverse loco. Un cosmos con miles de millones de galaxias. Yo conozco una persona que cuando le digo eso, no me hable de eso, no me hable de eso, me da como angustia. Y nosotros estamos en una galaxia. Pues la llaman la Vía Láctea porque pues, los marineros hace muchísimos años, cuando veían ciertos resplandores, les recordaban como un tramo de leche, como una leche que se desperdigara. Es la Vía Láctea. Hoy lo que sabemos es que estamos ante una de las enigmas más grandes al cual ha llegado la ciencia. La materia que conocemos, que la llaman la materia ordinaria, parece representar el 5% del cosmos. El 5%. El 70% es algo que llaman la energía oscura. Y bueno, les cuento un poquito y rápido para que no se asusten. Esa energía parece provenir del vacío cuántico, que no es el vacío de Santo Tomás. Para Santo Tomás el vacío era la nada. Hoy en día el vacío es un vacío lleno de una cantidad de partículas, subpartículas, que se crean y se destruyen. Y ese vacío cuántico parece que genera una energía, la que llaman la energía oscura, y esa energía oscura tiene un efecto muy particular, y es que está haciendo que las galaxias se alejen más unas de otras. Eso iba en contra o va en contra del criterio de la fuerza de la gravitación. La fuerza de gravitación lo que hace es atraer. Por eso es que la Tierra y todos los planetas de nuestro pinche sistema solar, pues damos vueltas alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces no se explicaba, porque la idea es que en la medida que pues esa gran explosión, ese Big Bang se fuera enfriando, pues las galaxias
comenzaran a ser atraídas por la fuerza gravitatoria. No, siguen expandiéndose. Entonces, algunos cosmolocos que hay por ahí se han inventado el tema y están tratando de identificar ese. Entonces tenemos el 70% de energía oscura, 5% de la materia ordinaria, la que estamos hechos nosotros, y un 25% que parece ser de algo también un poco extraño que llaman la materia oscura. Y es oscura porque no interactúa con la luz. Entonces fíjense, tan hermoso eso de decir la tierra, el lugar dado por Dios. Y uno podría pensar que hay unas coincidencias extraordinarias. Tenemos una tierra que tiene polos magnéticos. La mayor parte de planetas que hasta hoy más o menos conocemos no tienen polos magnéticos. Y esos polos magnéticos actúan como un dispersor de las partículas de radiación que manda nuestro querido Sol. Nuestra Tierra, parece que por el choque con algún otro asteroide muy grande, generó la Luna, la romántica Luna para algunos, que es un cinturón de protección. Porque si lo han visto, esas fotos que mandan de la Luna en expediciones pues que cuestan millones de dólares y que es un gran salto para la humanidad y uno pequeño para un hombre, está lleno de cráteres. Como también es un escudo Venus, como también es un escudo Júpiter. Como es extraordinario que haya una atmósfera y que ayude a hacer posible que haya agua, que haya vida. Entonces, cuando uno dice desde esa visión, desde la que está centrada Uniminuto, que se considera el mundo como el lugar dado por Dios, parece particularmente extraordinario. Estamos desde este mundo en la búsqueda también, no solamente como personas dignas, sujetas de derechos, sino también como personas co-constructoras de la sociedad. Y ahí viene parte del otro énfasis de la visión de Uniminuto y en general de la corporación. El desarrollo integral de las personas y las comunidades. Entendiendo por desarrollo integral, algo que todos hemos escuchado, que es, una manera de decirlo, pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Y parte importante de todo lo que hacemos, en particular las entidades educativas, es ayudar a construir como un sello distintivo de todos los que trabajamos acá y de nuestros estudiantes y de las personas y las entidades con que nos relacionamos, la búsqueda de construir comunidad, de construir sociedad. ¿Pero qué tipo de sociedad? Una sociedad que sea más justa. Y eso quiere decir un equilibrio entre deberes y derechos. Hay personas muy voceras de sus deberes, de sus derechos. Hay otras más equilibradas en tanto ven ese equilibrio, como suele decirse, entiendo que Benito Juárez fue de los primeros que se expresaba en esos términos, mi derecho llega hasta donde comienza el derecho del otro. Releyendo un poco, veía que Benito Juárez, el benemérito de las Américas llamado mexicano, medía 1.38 metros, de modo que nadie tiene por qué sentirse pequeño. O sea, 1.38, y fue presidente de México en varias oportunidades. Una sociedad más fraterna. El Padre Nuestro comienza así, Padre Nuestro. ¿Por qué nuestro? ¿Sí? Yo recuerdo una nuera que solía decirnos, nosotros somos 7 hermanos, ¿por qué cuando ustedes están juntos con algún otro hermano y se refieren a su papá o a su mamá, le dicen mi mamá, le dicen mi papá, y no le dicen nuestra madre o nuestro padre? Tenía toda la razón. Cuando el Padre Nuestro arranca la oración con el Padre Nuestro, lo que nos está diciendo en primera persona del plural
es que todos nosotros tenemos un Padre común. Es Padre nuestro. Y si uno tiene un Padre común, es porque somos hermanos, somos fraternos. Entonces, eso es lo que significa una sociedad más fraterna, una sociedad donde nos entendamos, actuemos, vivamos y obremos como hermanos. Más tolerante, más tolerante. Aquí hay alguien en el recinto a quien quiero mucho, bueno, los quiero a todos mucho, pero a esta persona en particular, que me hizo notar en un momento de su vida cómo en ocasiones no éramos tolerantes con esa persona, por imágenes, por expresiones, por formas de referirnos en un contexto, en un chiste, a ciertas tipologías de personas. Entonces, la tolerancia, ¿cómo nos toleramos entre nosotros? Yo les digo, como directivo que he sido ya por muchos años, lo más hermoso del ejercicio de un directivo es trabajar con la gente. Y lo más difícil, trabajar con la gente. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosillas que a veces salen por nimiedades. El espíritu de tolerancia es un espíritu que aprendemos. Y esa tolerancia se expresa de muchísimas maneras, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo compartimos o no toleramos o cómo segregamos. Entonces, ese tipo de conciencias que Uniminuto y toda nuestra formación, el sello de nuestra formación nos invita. El sello de la tolerancia, el sello de la justicia, el sello de lo fraterno, el sello de lo pacífico. Hemos visto en estos días, en Chile, en Hong Kong, en Colombia, en Venezuela ya desde hace rato, en Ecuador, cómo derechos se reclaman violentando derechos de otros. Es el encuentro de derechos. Es el derecho mío a hacer una protesta, una marcha, pero también es el derecho suyo de poderse transportar, de poder ir a trabajar, de poder abrir su negocio. Ese encuentro de derechos invita a un equilibrio muy particular de los ciudadanos. No es sencillo. A veces en los arrebatos lo olvidamos. Y otro elemento de esa conciencia a la cual nos invita Uniminuto en general y la obra como un todo es al vivir los valores del Evangelio. El Evangelio se puede ver desde muchas perspectivas. Se puede ver desde una perspectiva histórica. Yo recuerdo en mi época de colegial a uno le pedían que uno aprendiera algunos poemas y hay uno que se refiere a la Biblia y comienza diciendo, hay un libro, tesoro de un pueblo, la Biblia, una perspectiva histórica, una perspectiva vista desde una proyección de un pueblo, pero también como un tratado de vida. O sea, muchos de los elementos que la Biblia trae y nos da con sus lecturas son enseñanzas. Enseñanzas a veces de violencia, enseñanzas a veces de no fraternidad entre hermanos, enseñanza desde muchos contextos. Es un tratado de cómo vivir. Y también palabra inspirada de Dios, los evangelistas, en lo cual pues el tema ya de fe se congrega alrededor de ello. ¿Qué promueve el Minuto de Dios? ¿Qué promueve Uniminuto? Formación integral. Al hombre en todo lo que es. Mire esa expresión. Esto está tomado del PEI, son documentos formales, actuales, vigentes, de Uniminuto. Al hombre en todo lo que es. Ustedes recuerdan en la zarza ardiendo, cuando Moisés le pregunta a eso que ocurría ahí, ¿de qué se trataba? La respuesta que da es, soy el que soy. Es la esencia por excelencia.
y es una esencia en amor. Entonces, pensar y promover al hombre en todo lo que es no es solamente el conocer, no solamente el hacer, sino también reconocer lo que es más propio y más profundo del ser humano. Eso, ser, es. Promueve ideas, tanto espirituales como materiales, como tales, como cuáles. Búsquedas religiosas, tenemos el programa de pregrado de Ciencias Bíblicas, hemos estado en OBD construyendo de la mano de la comunidad, de los expertos, 3 maestrías, una en espiritualidad, otra en innovaciones pastorales y otra más en doctrina social cristiana. Ideas materiales las promueve también. La vivienda, desde el conocimiento. Nosotros en OBD hemos trabajado, por ejemplo, los temas del programa técnico y tecnológico en construcción. Ahora mismo estamos trabajando diplomados en energías renovables, en energía solar, vamos para energía eólica y seguiremos. El trabajo, si algo procuramos y es parte de los indicadores que manejamos, pues son los temas que tienen que ver con el empleo y cómo nuestros egresados se mueven en él. Y para eso, todo lo que hacemos desde los distintos programas. La recreación, tenemos programas como el de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes. Tenemos el programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. La salud, tenemos salud ocupacional, riesgos laborales. Y en otras sedes, pues hay otros programas ya más propios del ámbito de la salud, para no mencionar pues tan rápido a psicología, porque por ahí veo a Yolima con el cuello bastante alargado. El foco, ¿dónde está el foco de Uniminuto? ¿Dónde está el foco de la corporación como un todo? Los pobres, claramente declarado, los pobres. Por eso no es extraño que el 97% de nuestros estudiantes a nivel país y a nivel UED pertenezcan a lo que en Colombia denominamos los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Foco en las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales. Por eso, como un sello muy particular de Uniminuto, realizamos las prácticas obligatorias, las prácticas sociales, independientemente de la ruta disciplinar en que cada uno vaya, porque hay una vivencia de encuentro con el otro. O por lo que hacemos trabajo con poblaciones detenidas, reclusos, hombres, mujeres, en Picaleña, en Ibagué, en La Picota o el Buen Pastor acá en Bogotá. O trabajamos con jóvenes en casas de resocialización, jóvenes menores de edad que por alguna razón pues han generado o recibido penas por algún delito cometido. O por ello trabajamos también en maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, o en educación, o los ámbitos disciplinares propios de las ciencias sociales, trabajo social, psicología, comunicación social. Pero también hemos desarrollado programas en arroz, en café, palma de aceite, en leche, ganadería, e incluso hasta temas de salud ocupacional en minería. Fíjense la coherencia entre lo que reza los elementos de visión, de foco, con lo que Uniminuto en general y en particular VD vienen realizando. Y similarmente, el trabajo que se hace desde la investigación, por el interés en el trabajo y la profundización en población con discapacidades, todo el tema pedagógico y desde luego algo que es muy particular de VD, el trabajo con las nuevas modalidades, distancia virtual. Por eso el esfuerzo también que se hace de becas, de descuentos. Por eso el esfuerzo de caracterizar a nuestros estudiantes al ingreso para procurar favorecer su permanencia y su desarrollo. Por ahí está Ana Cristina.
escuchando con mucha atención y viendo qué más podemos hacer en esa ruta. Hoy Uniminuto ya está por encima de los 100.000 graduados. VD se está acercando a los 20.000 y en los programas a distancia a 60.000 todo el sistema. 60 de 100.000, el 60%. Y solo VD un 20%. Otra de las características del trabajo que se ha desarrollado ha sido el trabajo en alianzas, algo que está muy desde el ADN de la corporación como un todo y Uniminuto en particular. Menciono los fundadores: Andes, la Universidad de los Andes, el Rosario, la FUC en Cauca, el trabajo con NOVA formando doctores, más recientemente también con la Universidad de Salamanca, con la UNAM de México, la UBA de Argentina, con la UNAT. Por eso el desarrollo de una comunidad académica de más de 7.000 personas, de las cuales algo así como 5.300 son profesores. Por eso el trabajo con el Banco Mundial. Estos edificios donde estamos hoy se generaron, se apalancaron con recursos del CFC, del Banco Mundial. Pero también por eso la impronta de Uniminuto de apostarle a la cooperación sur-sur y llevar el modelo Uniminuto a África, a Costa de Marfil, a Ayutea, del cual pues colaboradores nuestros han venido colaborando y participando. Eso como el pasado, el presente y el futuro. ¿Para dónde vamos? Estamos terminando el Plan de Desarrollo 2013-2019. Estamos inmersos en la generación del Plan de Desarrollo 2020-2025, 2020-2025, con algunos pequeños retos que es bueno compartir con todos. El sistema que hoy en día tiene en sus 70 sitios en 17 departamentos del país, con 112.000, 114.000 estudiantes, se propone llegar al 2025 a 180.000, de los cuales unos 25.000 en programas virtuales. Hoy en día tenemos del orden de unos 800, no llegamos a 1.000 estudiantes virtuales. Queremos generar características y condiciones tales de calidad de nuestros graduados que sus sueldos de enganche y de desarrollo de vida profesional sean más altos de los que actualmente tenemos, que están del orden de 1,5 salario mínimo. Desde luego, trabajar por mejorar las competencias generales de nuestros graduados. Los resultados en las pruebas Saber Pro tienen mucho espacio para mejoramiento. Muchos de ellos en los temas que tienen que ver con lectura crítica, con razonamiento cuantitativo, por no hablar del inglés, con mucha frecuencia en muchos de los centros tutoriales salimos por debajo de la media. Ahí hay un trabajo grande por hacer, con centro de lectura y escritura, con un centro de matemática que estamos visionando, con un fortalecimiento del inglés. Este mes de noviembre se terminaron, Johnny me ratifica, la elaboración de 4 cursos virtuales de inglés, Made in House, Made in VD, Made in BGA, que no costaron sino 280 millones de pesos, 70 millones de pesos cada uno, y con los cuales esperamos que estudiantes que comiencen en -A puedan llegar al B1 por lo menos. ¿Estoy correcto? Esos cursos van a comenzar a ser liberados paulatinamente a partir del próximo año. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer no solamente con nuestros estudiantes, sino también con nuestros profesores. Yo formé parte hace poco de una misión en los Estados Unidos a visitar el Silicon Valley y más o menos la mitad de los 8 que íbamos, creo que Happy Birthday podían decir. Hoy en día el inglés es el idioma del Internet. El 80% de los contenidos están en Internet. Si pretendemos currículos internacionalizados, necesitamos que nuestros profesores puedan citar artículos en inglés, los puedan leer,
¿Cómo pone uno a alguien a que lea un artículo en chino si uno mismo no puede leerlo? Pues bueno, nadie nos está pidiendo que aprendamos chino por lo pronto, por lo pronto. Pero pues el inglés sí. Latín es hoy, el inglés es hoy a lo que el latín fue en el Imperio Romano. Estamos también de cara a las líneas estratégicas y a los mega indicadores que nos ha señalado el Consejo de Fundadores, yendo en la ruta de fortalecer las capacidades tecnológicas. Fortalecer, si queremos más estudiantes virtuales, necesitamos que todos nuestros procesos puedan ser llevados virtualmente. Necesitamos favorecer el que comunidades de académicos de otros países puedan ser parte de nuestros cursos. Necesitamos que pongamos en marcha el teletrabajo. ¿Por qué no? Existe ya una cobertura jurídica que lo viabiliza. Este tipo de indicadores que se complementan con temas de eficiencia en el manejo de grupos de estudiantes, que se complementan también con algo que es caro, y es, bueno, no caro, caro en el sentido italiano, caro querido, caro importante, caro significativo, es la sostenibilidad financiera. Necesitamos seguir profundizando la sostenibilidad financiera y la capacidad de generación de otros ingresos distintos de la matrícula. Eso es el universo de mega indicadores que nos ha planteado el Consejo de Fundadores y que en cada sede han sido frutos de reflexión, de definición de acciones para aproximarnos a ellos, y que en el caso de VD, pues ya hemos avanzado a un documento que va a ser revisado por el sistema e integrado en el sistema. Porque la ejecución de ese plan comienza, ¿cuándo comienza, Marta Esperanza? ¿Cuándo? ¿El 24 de enero? Bueno, ella dio 24 días de gabela, yo diría que a partir del 1 de enero. Es más, ya venimos trabajando en varios de los elementos. Pero sí, ella lo que pasa es que se refirió a elementos del cronograma, y en el cronograma la idea es que ya un consolidado general pues sea para esas fechas. Entonces, pues muy rápidamente con lo que les he comentado, pues lo que he procurado es recordar el contexto, recordar la visión que tenemos como corporación y como Uniminuto, recordar nuestros principios, recordar el foco de lo que hacemos, recordar qué promueve Uniminuto, recordar las alianzas y dar una idea pues muy somera, mi invitación a que los distintos grupos de trabajo vayan socializando con las comunidades académicas y de colaboradores las líneas estratégicas que estamos trabajando. Y todo este contexto de la mano de un lema que todos conocemos, pero que repito como terminación de esta charla para poder seguir con la novena. Cuando el padre García Herreros dice, Uniminuto va a ser una universidad distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos. Y aquí hay un elemento del enfoque que manejamos, que todos también lo solemos mencionar, que es el enfoque de la pedagogía praxeológica, que en esencia lo que significa es un aprendizaje y unos procesos de enseñanza-aprendizaje desde la práctica, desde la práctica. Y desde la práctica la conceptualización, y desde esa conceptualización el retorno a la práctica en un proceso iterativo, cíclico, permanente. Eso es también parte de una impronta. Pero miren cómo el padre García Herreros nos recuerda, una universidad distinta con métodos filosóficos y científicos. O sea, no descarta ni lo puramente conceptual y hermoso, como puede ser los elementos filosóficos, teológicos, la
lo conceptual en su más estricto sentido, y lo científico, lo experimental, lo experiencial, lo social. Que sea la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura, la ciudad como centro de referencia, como espacio, como perspectiva de futuro. Vamos a formar, él lo dijo, jóvenes soñadores. Como lo escribió ya en edad madura, y joven es todo aquel que tiene la misma edad de uno o menos, en el término de jóvenes soñadores, cabemos todos. En UVD tenemos jóvenes de 16 años y tenemos jóvenes de 71. No me refiero a mí, sino a un estudiante que tiene por allá Luz Helena. Muy bien. Capaces de darle un rumbo totalmente nuevo al país. Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia para los cauces de honradez. ¿Cuánta falta nos hace? De honradez. Y con tan malos ejemplos que hemos venido viviendo. O sea, una vergüenza lo que hemos podido ver en meses, años anteriores. Cuando un zar anticorrupción es capturado por corrupto. ¿Qué pasa ahí en la transgresión de los valores? Progreso y trabajo. Ese es el lema. Nos lo dio el padre García Herreros. Parte de esas frases forman parte de uno de los dinteles del edificio. Bueno, hasta ahí, digamos, pues este recorderis, este resumen, este review, como dirían, a lo que es la misión, el sello, la impronta, el papel determinante que en todo esto juega nuestros currículos, la formación en transversales y en todas y cada una de las cátedras. Pero algo tan importante como eso hoy es el ejemplo. Los jesuitas suelen decir, el ejemplo convence, el ejemplo arrastra. ¿Sí? Si uno tiene un profesor que supuestamente invita a la participación y cada vez que uno dice algo o hace un análisis crítico, le salta figurativamente encima, pues como un dragón, y lo vuelve chicuca delante de todos los compañeros, pues obviamente esa invitación a la participación y al análisis crítico, pues está siendo contrarrestado por unas actitudes que desdicen de lo que... Por eso la invitación a que hagamos lo que pensamos y que eso que pensamos sea siempre nuestra guía. Bueno, lo siguiente que entiendo es la novena. Espero que finalmente Jamie haya logrado superar un difícil dilema. El dilema tiene que ver con el hecho de que natilla ya se había dado, buñuelo ya se había dado, majar blanco ya se había dado, Papá Noel ya habían transitados, lechona, mejor dicho, no sé qué ha hecho, pero algo debe tenernos listo. Quizás, y antes de que pasemos a la novena de la mano del padre Libardo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la carta apostólica de su santidad el Papa del 1 de diciembre, que se llama Admirabili Signum, signo admirable, signo hermoso, y que es una carta relativamente corta, son unas 6 páginas, pero que se plantea la pregunta, ¿de dónde surge el pesebre? ¿Y cuál es el sentido y el significado del pesebre? Y 3 o 4 cosas para no irlos a cansar y que ustedes no quieran rezar la novena ni comerse lo que Jamie haya podido lograr traer. Nos recuerda 29 de abril de 1223. Con San Francisco de Asís, se le atribuye a él, está bastante bien documentado, que en un peregrinaje entre 2 poblaciones en Italia, entre Roma y Asís, punto relativamente intermedio, Grecio, tiene la inspiración, esos días o días anteriores,
de recrear el pesebre, el establo donde Jesús fue, donde nació, donde fue atendido por sus padres en los primeros momentos. Y hace una muy bella descripción el sumo pontífice sobre el significado del pesebre, sobre el significado de un Dios que se encarna en la figura de hombre, en la figura de hombre. Yo recuerdo algo que el padre Diego, pues con los detalles que él puede dar, día, año, mes, el nombre de la persona, él menciona un clérigo, entiendo, o un seminarista, no recuerdo precisamente, que cuando llegó al punto de la encarnación de la divinidad en el hombre, se quedó atrapada por la magnificencia de la idea. Y todo el tiempo lo declaraba y lo decía, es que hay algo tremendamente asombroso en la historia de la humanidad, y es que Dios se encarne en un niño, se encarne en un hombre. Y se le volvió una idea fija. Creí entenderle al padre Diego que pues había sido como el punto definitivo, digamos, de su locura. Pero cuando uno lo ve, digamos, en la grandeza de lo que eso puede significar o significa, que el Hijo unigénito de Dios, por quien, como lo reza en el Génesis, todas las cosas tangibles e intangibles fueron hechas. O sea, Dios, a través de su Hijo, hace todo lo tangible y lo intangible. El mundo de los seres espirituales, los ángeles y los contraángeles, me imagino que puede decir así, o los paraángeles, no sé cómo se dirá, para no hablar de diablillos. Y de lo visible, de todo lo visible, de este cosmos extraordinario que les he mencionado. ¿Cómo? Y no llega con una reserva pues, en un hotel 5 estrellas, ni con Trivago, no. Tienen que ir a buscar un sitio donde acogerse porque la ciudad estaba llena y no tenían, pues, seguramente amistades cercanas o las urgencias mismas del parto no les dieron la oportunidad de ir a otros. Y es un sitio donde hay animales domesticados, hay un asno. Yo pensaba un poco en estos días, pues, pensando en este conversatorio, el asno, lo que significa el asno como un ser híbrido interespecies, incluso sin capacidad de fecundación. ¿Por qué el asno? Es la representación más cercana. La visita de los pastores. Y recuerden cómo permanentemente el Señor habla del Cordero de Dios que pastorea sus ovejas. Y leí un poco sobre las ovejas, la imagen de las ovejas, si llegan a ser violentas, si se dan de destelladas. Bueno, encontré que hay una gran cantidad de subespecies de ovejas y que son un animal tremendamente inteligente. Tienen la capacidad de grabar la figura de otra oveja e incluso separadas, tienen una vida media del orden de los 10 a los 12 años, pero separadas durante meses, pueden reconocer a la otra. Bonito el símil. ¿Cómo podemos reconocer? Si algo tenemos también los seres humanos, las personas, es una capacidad de identificación visual que el bebé desarrolla desde muy temprano. El bebé, seguramente también por razones de sobrevivencia, identifica muy rápidamente el rostro de su madre, el olor de su madre, el contacto, el calor y la textura de la piel de su madre. Y este Dios hecho niño se aloja en un pesebre, quizás el lugar más pobre, más sencillo, y expresa en ello una vocación por los pobres, una vocación por los marginados. Pero también es un niño al que vienen reyes magos, reyes que han venido y han viajado a visitarlo y le llevan presentes de muy diversas cataduras, incluido algo de oro, que se entiende, digamos, como un símil, una figura
de la realeza del niño sencillo que está allí. Les sugiero que lo lean. Es una carta apostólica muy bella, muy sencilla de leer y que termina reconociendo cómo en ese gracias a Dios, en ese saludo que para todos nosotros nos es tan familiar, se expresa un sentido y una profundidad muy grande. De modo que pues muchas gracias a todos. Quiero saludarlos y desearles un receso de fin de año, de vacaciones, pródigo, cercano, en familia, rodeados de sus afectos más cercanos, y que sea pues periodo y época también de reflexión para seguir ayudando a construir este uniminuto, esta corporación Minuto de Dios, que tan entrañable nos ha llegado a ser, como espero yo, a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, feliz Navidad, y que el 2020 pues sea también un año lleno de posibilidades de servicio al otro, de comprometernos con nuestro ejercicio como docentes, como investigadores, como familiares, como colaboradores, como amigos. Hay una frase hermosa también, como tantas de la Biblia, en Juan 13, cuando dice: nadie ama más que aquel que da la vida por su hermano, por su amigo. E incluso sigue el texto diciendo, en palabras de Jesús: os he llamado amigos, no os he llamado siervos, ni os he llamado esclavos. Algunos textos bíblicos traducen el siervo por esclavos, porque el siervo no se entera de lo que hace o quiere el Señor. Y yo, en cambio, os he transmitido todo lo que de mi Padre conozco. De hecho, cuando la Virgen María expresa su aceptación en el Ángelus, ella lo que dice es: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella reconoce que no entiende a cabalidad el propósito completo del Señor cuando el ángel le transmite el mensaje de ser la madre del hijo esperado. De modo que ojalá sigamos todos siendo los progenitores, los líderes amorosos de entrega, de servicio, de construcción permanente, todos con todos, o si les gusta más, todos contra todos, pero benevolentemente. Bueno, muchas gracias.